¿Les parece si iniciamos con la clase? Hoy nos toca trabajar el tema de la sesión 10, que es el modelo de Sonia Nieto y modelo de Christine E. y Carl A. Gran, que, bueno, vienen incluidos en la lectura que se les proporcionó, que es precisamente enfoques y modelos de la educación. ¿Sale? Enfoques y modelos de la educación, que también habla un poquito con respecto a pues los modelos que se han venido trabajando en este sentido intercultural, ¿no? En este sentido intercultural de, pues precisamente de incluir, ¿no? Por eso es que les digo que no me gusta mucho la palabra inclusión, ¿no? Pero en este sentido de incluir en, pues en los espacios digamos, a las culturas menos favorecidas, ¿no? Aunque no sean las minorías o aunque en su momento no eran las minorías, en este sentido de, pues bueno, de saber qué cosa se hace, ¿no? Que, a ver qué podemos hacer con esta gente indígena o con esta gente de las, pues de las culturas del país, ¿no? Entonces se buscan ciertos modelos, ¿no? Es terrible como muchos de los propios presidentes en los espacios um, conquistados, digamos, de, por ejemplo, en los Estados Unidos, Reagan decía precisamente que pues tenían que acabar con esa cultura porque pues si no, no iban a llegar, y no íbamos a llegar a ningún lado, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí es importante que lo revisemos, así que antes de que comience um, con la explicación, vamos a dar la oportunidad a las participaciones de, pues de ustedes. También comentarles aquí, hacerles un pequeño paréntesis, hacerles un pequeño paréntesis con respecto a sus calificaciones. La mayoría de ustedes ya me envió, bueno, ya revisé los del día de ayer, estuve revisando. Algunos ya me los enviaron un poco tardecito y no los he podido revisar. Entiendo que tienen también sus trabajos o tienen sus cosas que hacer. Entonces, en ese sentido, ya lo haré tal vez mañana en la tardecita. En consecuencia, les puedo ir comentando ahora con que con sus participaciones yo ya podría darles una calificación, digamos, final de la segunda unidad. Déjenme decirles que todos aquellos que han entregado en tiempo y forma sus trabajos y han participado eh, periódicamente tienen ya una calificación. Ya solamente me falta tomarles su asistencia, su participación de hoy y las anotaciones de hoy, y con eso ya estaría yo en la posibilidad de darles alguna calificación final de esta unidad, ¿no? Y pues bueno, ya nos faltaría muy poco para pues ya estamos en proceso de cerrar casi eh, digamos, el cuatrimestre. Nos faltan creo que como tres, nos faltan como tres temas o cuatro, y ya con eso ya cerraríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que ustedes vayan teniendo sus calificaciones. A más tardar, yo creo que el día de mañana por la tarde podría estar en posibilidad de enviarles sus calificaciones a todos y a todas, bueno, en este caso a todas las que han ido entregando. Bueno, cierro el paréntesis y empezamos con las participaciones. No sé si alguien quiera participar o, pues bueno, empezamos como ustedes me digan. Si quieren participar, levanten la mano.
y si no, empezamos con la clase y ya en la medida de lo posible van participando si es que gustan. Adelante, compañera Mayra, la Sí, escuchamos. buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya lo acaba de usted de explicar, bueno, un poco. Este, pues sí, hay muchos modelos, el cual, hay uno que es el ¿qué? Asimilacionista. Asimilación, Ujú, ese, exacto. Ese modelo, bueno, aquí hay un personaje que dice que nació en 1900, digo, en 1886, que es Surterdal, algo así, ujú, secretario general. Bueno, esta persona dice que, bueno, explica o bueno, señala bueno, él señala que los alumnos, bueno, que las personas que son, se podría decir que las migrantes como los indios, ujú, este, a esas personas que pues tenían una lengua, bueno, diferente, ujú, eh, bueno, se tenían que apartar de sus familias para poder ser, bueno, para poder aprender, para poder tener un mejor conocimiento. ujú, Pero había otro personaje que igual fue, bueno, es de 1981, que es el presidente Rajan, Reagan. argument, Reagan, Ajá, discúlpeme, dice sí. que argumentaba, bueno, que los programas bilingües pues no eran buenos para América, Ujú, porque se supone que allá en América hablan, bueno, hablan inglés ujú, y pues no querían que se retrasara pues sí, esa lengua materna en ese país y que pues habiendo otras culturas o otras personas con diferente idioma, iban a retrasar el aprendizaje de las personas que estaban viviendo ahí, que era en América. También habla también de Canadá ujú. y de negros y creo indios, algo así. Ok. Bueno, el chiste es que estos modelos dicen que hay de minoristas y mayoristas o algo así, Ujú, minotarios, perdón. ujú, Que creo los minotarios son bueno, ya las personas que vienen de otros lugares que hablan pues, otra lengua y que no tienen el mismo conocimiento. Y los mayoritarios, creo sí se llamaba, que eran los que pues vivían en ese país y eran un poco más, pues sí, que hablaban un poco, bueno, que eran un poco más, se podría decir, más inteligentes, o ujú. que le echaban más ganas o que eran de ese lugar. Bueno, así le entendí. Ok, No sé si ok. estaba bien explicado. No te preocupes, ahorita vamos a, pues vamos a precisamente a ver qué es lo que pasa con estos programas, porque no todos los programas que están aquí son buenos, sobre todo en ese sentido del asimilacionista, ¿no? Es decir, como, bueno, no quiero dar spoiler, pero me gustaría que todos participaran, pero es como decir, bueno, estás aquí, eres una persona inferior a mí. Imagínense este ejemplo de lo educativo, ¿no? En este sentido de ser asimilacionista, ¿no? Yo soy el profesor, es el que sabe, ¿no? Es el que tiene, ya ha aprendido, por eso está ahí enfrente dando clases. Y bueno, pues vamos a asimilarlos a ustedes, ¿no? Pues ustedes son los que no saben y pues bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer con ustedes. Pero ustedes hablan otra lengua, entonces mi primer mandato, digamos, como profesor asimilacionista sería que ustedes dejen de hablar su lengua, porque su lengua los mantiene en la ignorancia, ¿no? Pobrecitos, hablan totonaco, hablan maya, hablan mije, hablan náhuatl, hablan otra lengua que no es la que yo estoy manejando y como yo soy el que sabe, ¿no? Entonces ustedes los tengo que sacar de la ignorancia, porque pobrecitos están en la ignorancia y tengo que asimilarlos, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacerlos olvidar sus costumbres, sus formas de vida, su conocimiento, su apego a la tierra, etcétera, etcétera, ¿no?
en ese sentido de asimilación, hacerlo, que asimilen la cultura mía, porque la mía es la preponderante, ¿no? Digamos, no se oye tan bonito, ¿verdad? Es algo que no se oye tan bien, ¿no? Y es más, llevado a la práctica menos. Un poco también como la supremacía de la raza aria, ¿no? Hitler, 1940, 1930 y tantos, a 1940, 45, me parece. em, Donde él ni siquiera era de la raza aria pura y cómo tuvo el poder para convencer a todos para hacer una guerra mundial, ¿no? Donde pues decía que los alemanes o la raza aria, la raza superior y todos los demás deberían de asimilar eso o pues en su defecto hay que exterminarlos, ¿no? En este sentido, los judíos. En ese sentido, la parte asimilacionista, que ahorita veremos a más detalle, ¿no? Que veremos a más detalle. Bien, no sé si alguien más quiera compartir algo, ¿no? Bueno. em, Brenda, Brenda comenta. Brenda comenta lo siguiente. Dice, a grandes rasgos, los modelos que ya leíamos trataban, denme un segundito para que no se me pasen sus compañeros que van entrando. Dice, a grandes rasgos, los modelos que ya leíamos trataban de hacer conciencia en la sociedad para que aceptaran las múltiples culturas existentes en nuestro país. No del todo, ya veremos más a profundidad estos modelos. Además trataban de crear una escuela, más bien una educación fuera de la discriminación, además sin distinción de razas, es decir, que debíamos implementar la igualdad de derechos ante todos los ciudadanos. Em, em, bueno, sí, algunos modelos. No me dices qué modelo es, porque no todos los modelos querían eso, ¿no? Dice Mayra, están aplicando el racismo en esos modelos. Sí, en el modelo asimilacionista sí. Em, es decir, lo que se intenta es que el que está en su tierra, el que está en su casa, digamos, aplique lo que yo sé, ¿no? Es como si yo les dijera que voy a la casa de alguno de ustedes y aunque es su casa, pues yo me apropio de su casa y les digo qué cosa tienen que hacer y actuar como yo tengo, como yo quiero que actúen. Entonces, en ese sentido, estoy diciendo, pues bueno, es tu casa, pero pues yo ya vine, conquisté y ahora tienes que hacer lo que yo te digo. Ese es en ese sentido del modelo asimilacionista. Bien, bueno, si quieren participar, me van comentando. Déjenme anotar a su compañera Guadalupe. Bueno, la lectura, esta nueva lectura, tiene mucho de la lectura que hicimos anteriormente y empieza con una introducción muy importante que dice, tengo fe en el hombre y en la humanidad, ¿no? Lo voy a leer textualmente esto y después vamos a ir eh, abriendo estos modelos. Dice, la humanidad, cada grupo humano y cada hombre va eligiendo a lo largo de la historia y de su vida entre la cooperación y la lucha, entre la aceptación y el rechazo, entre la guerra y la paz, ¿no? Empieza muy importante. Esta lectura empieza con algo muy importante en este sentido de tener fe en el hombre y en la humanidad, ¿no? Em,
desde hace mucho tiempo, específicamente desde la guerra, em, uy, se me fue el nombre, esta guerra en Francia que se hizo, la revolución industrial, perdón, es la revolución industrial. Desde la revolución industrial, con estos pensamientos de Comte, de Marx, de Engels, ¿no? Sobre todo esta influencia marxista o esta influencia del pensamiento de la lucha de clases, eh, pues siempre se ha querido precisamente hacer lo que dice la canción de Pink Floyd, no sé si la han escuchado, se llama Another Brick in the Wall, ¿no? Otro ladrillo en la pared. Um, Habla precisamente de cómo la educación ha sido una gran arma para mantener a las masas también cegadas, ¿no? En el sentido de la sumisión de las mismas y cómo se piensa que la educación te va a sacar de tu ignorancia, ¿no? Es decir, que la persona que es educada en el sentido académico va a ser menos ignorante, ¿no? Pero es que la educación es un arma también de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo, es decir, si yo quisiera que fueran funcionalistas, ¿no? Que fueran funcionalistas, no sé si conocen el término, pero si no hay que investigarlo, ¿no? Y si no lo voy a ir diciendo, aunque no digamos, con la terminología, um, eh, vi que alguien levantó la mano, pero no veo la mano arriba. Bueno, la levanta otra vez, ¿no? En ese sentido de que sean funcionalistas, es decir, de que yo les diera solamente lo técnico, es decir, solamente ese tecnicismo que ustedes necesitan precisamente para trabajar en la educación, ¿no? Que les diera las herramientas metodológicas, digamos, las estrategias didácticas, todo esto para que fueran funcionales, ¿no? Pero que no filosofáramos en las clases, que no criticáramos en las clases, que no subvirtiéramos en las clases. eh, Estaría perfecto porque ustedes llegarían, darían sus clases, seguirían repitiendo lo que viene en los libros o explicando de manera técnica, ¿no? En este sentido de, bueno, no sé si vieron en algún momento a los que ya estuvieron en la universidad o, digamos, los que estudiaron el bachillerato, cómo llegaba quizás un profesor, ¿no? Y les daba una clase magistral, ¿no es cierto? Es decir, empezaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, ¿no? Y ustedes decían, ese profesor, quiero ser como ese profesor, ¿no? Da unas clases, ¿no? Qué bárbaro. Y nada más usa una libretita, ¿no? Y, y es muy bueno ese profesor, ¿no? Es decir, es un profesor funcionalista, ¿no? Porque lo único que hace es repetir y como ha dado ese curso muchas veces, pues obviamente ya lo tiene bien ahí en la memoria y con una libretita solamente puede darte una clase, ¿no? Y fíjense cómo eso es funcionalismo porque no te habla de nada nuevo, te habla de lo que ya pasó, ¿no? En ese sentido, nosotros es cierto que estamos viendo partes históricas de la educación o en este caso de la interculturalidad, pero estamos viendo cosas actuales, ¿no? De lo que está pasando en nuestro país en la actualidad. No solamente nos quedamos con estas cosas arcaicas que es posible que nos sirvan solamente como trampolín, ¿no? Pues para, pues para ver las cosas que están sucediendo en la actualidad en nuestro país, en nuestro mundo, en la globalidad,
¿no? En ese sentido, la educación es un arma de dos filos, porque nos puede hacer funcionalistas, pero no nos puede hacer críticos, no nos puede hacer propositivos, conscientes de lo que estamos aprendiendo. Y en ese sentido, les decía que Marx y Engels en esta revolución en esta revolución, ¿no? Se me fue industrial, me parece, ¿no? Se me fue, ya me acordaré. Eh, Empieza a dar cuenta de que el rico, el poderoso, el que tiene, pues siempre va a querer um, eh, enajenar al pobre, ¿no? Es decir, siempre va a querer en esa lucha de clases, siempre va a querer obtener más de los que menos tienen, ¿no? Y entonces ese conocimiento que ellos tienen, los pobres, los indígenas, los jodidos, los nadies, según Eduardo Galeano, ¿no? Él lo comenta de esa manera. Um, eh, en ese sentido, pues entonces no tienen arte ellos, tienen artesanía, entonces no tienen lengua ellos, tienen un dialecto, ¿no? Entonces ellos no son seres humanos, son vidas desperdiciadas, ¿no? En ese sentido de vidas desperdiciadas, es que un indígena es una vida desperdiciada. Eso lo comentaba Benjamín Berlanga, ¿no? En el sentido de decir que los indígenas son vidas desperdiciadas para el capital, ¿no? ¿Por qué son vidas desperdiciadas? Pues porque no aportan al capital. ¿Y por qué no aportan al capital? Pues porque no necesitan aportar al capital, porque ellos siembran sus cosechas, ellos generan su propio alimento, ellos tienen su propia agua, ellos tienen... Es decir, no necesitan un Oxxo para ir a comprar un agua porque ellos tienen el agua de manantial, ¿no es cierto? No necesitan ir a la rosticería El Pollo Feliz, no sé qué tan irónico es eso, ¿no? Es una ironía, qué tan feliz estará el pollo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tienen su pollito ahí, ¿no? Y lo pueden comer, es algo más natural. No necesitan ir a comprar tortillas porque ellos hacen las tortillas. Y en ese sentido, para el capital, son vidas desperdiciadas, porque no aportan al capital y entonces esas vidas desperdiciadas no merecen ser vividas, ¿no? Desde el punto de vista del capital, ¿no? Lo que deberíamos de hacer nosotros es precisamente eso, eh, digamos, no participar ya tanto en el capital, pero por desgracia estamos en este mundo capitalista. Y en ese sentido, a lo que quiero llegar con respecto a esto de Marx y Engels, ¿no? Que el ser humano es inferior en este sentido económico, ¿no? Porque lo único que tenemos nosotros es precisamente nuestra fuerza de trabajo y nos pagan por nuestra fuerza de trabajo lo que el rico quiere, ¿no? Y en ese sentido somos inferiores. Y desde esa visión, yo, nuevo conquistador de México, español, ¿no? Me doy cuenta que tengo gente con un nivel cognitivo o son muy tontos, digamos, ¿no? Son muy ignorantes, creo que esa es la palabra que estoy buscando. Son muy, muy ignorantes, ¿no? En ese sentido, yo tengo que venir a designorizar. No existe la palabra, ¿eh? Nada más es como mero ejemplo, pero no existe la palabra eso de designorizar, no existe, en ningún lugar lo van a encontrar. Pero como mero ejemplo, designorizar a los indios, ¿no? Que no son indios, ahora sabemos, ¿no? Son gente indígena, porque indios son los de la India, ¿no? A designorizar, porque pues en vez de que me ayuden en mi país y siguen en ahora mi país, ahora ya es mío, ¿no? En vez de que me ayuden, me están jalando hacia abajo, ¿no? No puedo seguir en ese sentido, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, yo vengo eligiendo qué es lo que quiero, ¿no? A lo largo de la historia voy eligiendo qué es lo que quiero, es decir, elijo entre la cooperación, elijo entre la lucha y la aceptación,
elijo entre la vida, elijo entre el rechazo, entre la guerra y la paz, ¿no? Es decir, imaginémonos a los españoles en nuestro país que vienen y nos imponen una religión, ¿no? Cuando nosotros teníamos una religión diferente. Imaginemos que, pues obviamente no iban a venir españolas en los barcos, ¿verdad? Venían puros españoles que llegan a nuestro espacio, ven a la gente indígena, a las mujeres indígenas, quizás no llevaban una prenda, sino andaban semidesnudas y, bueno, imagínense a los españoles cuántos meses sin estar con una mujer, ¿no? Y llegar a México y ver estas mujeres, cuántas violaciones no se hacen. Nos imponen su raza, nos imponen su religión, nos imponen su idioma, nos imponen sus creencias, nos imponen su forma de ver la vida, ¿no? Es decir, fíjense cómo estamos tan colonializados, según lo que dice Luis Dush, ¿no? Estamos, no, perdón, no es Luis Dush, Enrique Dussel, perdón, estoy confundiendo los autores, lo que dice Enrique Dussel, ¿no? Con respecto a la colonialización de Europa, ¿no? En en nuestros continentes. Y en ese sentido, nosotros y nosotras siempre estamos precisamente eligiendo a lo largo de nuestra historia qué es lo que vamos a hacer. También leo textualmente la siguiente, dice: la paz no se puede construir de modo eficaz y duradero sobre un campo minado de muertos y opresiones, injusticias y esclavitud. La paz exige y requiere la justicia, el respeto, la igualdad y la cooperación. Hagamos una reflexión de nuestro país y cómo ha sido construido nuestro país y cómo aún siguen esas construcciones hasta nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo sigue la desigualdad aunque hablemos de equidad, aunque hablemos de igualdad de derechos, aunque hablemos de muchas cosas bonitas que se quedan en el papel? Aún en nuestra actualidad hay muchas diferencias entre la gente, digamos, indígena y la gente mestiza. Muchos de nosotros los mestizos nos creemos de la clase alta o de la clase media y no queremos hablar con los de la clase baja porque se nos va a pegar lo naco, ¿no? Así hablamos, ¿no es cierto? O así hemos de tener a alguna persona, a alguien que dice, ¿no? O comenta ciertas cosas como, no te preocupes, pobrecito, es que pues es indígena, es un ignorante, no sabe, ¿no? Hay que tratarlo pues, pues hay que tratarlo bien porque pobrecito, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo es asimilar, ¿no? Que pues ni modo, a ver qué se puede hacer por él, nunca va a superarse, ¿no? Es decir, siempre va a ser pobre, ¿por qué? Pues porque es pobre siempre, ¿no? La presidencia le está regalando o la federación está regalando dinero a los pobres, ¿por qué? Pues porque quiere votos, ¿no? Porque o que les debería de enseñar a pescar en vez de darles cosas. Es decir, siempre estamos pensando en que los otros deberían de recibir menos porque son inferiores a nosotros, ¿no? Eh, en ese sentido de creernos, pues de la clase media, ¿no? Eh, Eduardo Galeano, para seguir el contexto de lo que les contaba hace un momento, él hablaba de los nadie, ¿no? De los ninguno, de los nada, ¿no? Que no tienen lengua, sino que tienen dialectos, que no tienen arte, sino que tienen artesanía, ¿no? Que no son, sino por desgracia están, ¿no? Él decía precisamente que también nosotros, en ese sentido de ser indígenas, ya tenemos en la memoria o ya tenemos en nuestro pensamiento precisamente esa idea de que específicamente no somos nadie, somos nada, ¿no?
y él decía, él escribía en ese sentido de que él estaba escribiendo en una parte pues de su casa, ¿no? Y entonces venía la persona que le ayudaba a hacer el aseo, ¿no? Y él está escribiendo muy, digamos, muy entretenido, se me fue la palabra, pero dice Brenda, me parece muy importante su comentario con esto que comenté anterior, antes de que les comente, dice, en ese momento mostramos que los ignorantes somos nosotros, porque nos creemos más. Estoy muy de acuerdo en ese sentido. ¿Quién más va a ser más ignorante si hablamos de esa manera? Pues nosotros, ¿no? El problema es que no somos conscientes de que somos ignorantes, ¿no? Bueno, cierro ahí. Entonces él estaba ahí escribiendo y de repente se escucha algo del otro lado del espacio donde él estaba escribiendo y entonces él pregunta, ¿quién anda ahí? Y entonces pues la muchachita, la señora, la que hace el aseo, dice, ah, no, no es nadie, solo soy yo, la criada, ¿no? Es decir, nos han impuesto tanto en nuestro pensamiento que somos inferiores y que no somos nada, ¿no? Es decir, no, no, es que no es nadie, solo soy yo, ¿no? Es decir, pues nada más soy yo, pero no, no es tan importante, ¿no? En ese sentido, nosotros necesitamos cambiar esa mentalidad, ¿no? En este sentido de reconocernos, ¿no? Es decir, em, veamos una foto de Hitler o hablemos de Hitler, ¿no? En este sentido, y Hitler ni siquiera era alemán de raza pura, ¿no? Él era una combinación entre un padre alemán o una madre alemán, no recuerdo quién, a ver si ustedes me pueden acordar, seguramente que también conocen esta parte de la historia, ¿no? Con otra persona que no era alemán, creo que era mitad judío. Por eso es que odiaba tanto a los judíos, ¿no? En ese sentido, digamos, creía en su superioridad. Lo que le ayudó es que tenía una gran capacidad de convencer a los otros y a las otras, ¿no? En ese sentido, pasa también en um, nuestros presidentes. Por ejemplo, Calderón es totalmente, pues, moreno, ¿no? Totalmente moreno y hizo un mal gobierno, ¿no? Fue el presidente borrachín, ¿no? Dice por ahí, el Noroña, ¿no? El comandante, ¿no? Era muy borracho, daba sus mensajes borracho, ¿no? Judío, gracias, Mayra, gracias. Eh, sí, en ese sentido, fíjense cómo hizo una masacre, cómo puso de excusa pues la guerra contra el narco, ¿no? Y así todos los presidentes que hemos tenido, pues son presidentes de nuestro país que se van a vivir a otros espacios o que estudian en otros espacios, que estudian en Harvard y que estudian en no sé dónde y, y no hacen nada por el país, ¿no? Y tenemos a otras, digamos, otros espacios donde también estamos así, ¿no? Es decir, um, como aquellos mexicanos que salen de la pobreza acá o en nuestro país o que se van de mojados, cruzan al otro lado, empiezan a hablar inglés, llega un paisano nuevo para allá y le preguntan a alguien pues porque es morenito y ellos dicen, I'm sorry, I don't speak Spanish, ¿no? Y luego entre ellos, cuando se van, dicen, pues ¿qué no ve este naco que yo soy gringo? ¿No? Es decir, nos creemos las cosas cuando tenemos un mejor empleo, cuando tenemos una mejor posición, cuando tenemos, ¿no? Y hay gente de verdad que es de color clara
de piel clara, con ojos claros, y son más empáticos con la gente indígena. No, no hay una diferencia, ¿no? De hecho, les decía yo, me parece en la clase anterior, que hay mucha gente de Europa que está volteando, o de Canadá, o de Estados Unidos, que está volteando a ver nuestros países, porque no somos diferentes. A lo mejor el color de piel es diferente. Y en ese sentido, lo que dice la lectura, ¿no? La construcción solidaria de nuestro mundo actual y del próximo siglo requiere buscar nuevos modos de relación entre los diversos grupos humanos y entre sus culturas. Y en ese sentido, la interculturalidad, ¿no? En ese sentido, la interculturalidad, que pretende precisamente esa relación, ¿no? Con los otros, ese encuentro de culturas, ese respetar la cultura de otros, ¿no? Ese respetar el, digamos, la forma de pensar del otro. La interculturalidad, entonces, lo que quiere hacer es precisamente buscar un mundo más justo, más humano, más solidario. Es decir, más relacionado entre sí, ¿no? Más relacionado entre sí. Y en ese sentido, los distintos, digamos, programas multiculturales que se intentan, ¿no? Bueno, no sé si tengamos alguna pregunta con respecto a esta introducción que hice. Vamos a entrar ahora con los modelos o enfoques y modelos de educación multicultural e intercultural, donde algunos, pues en realidad no pretenden um, hacer esa interculturalidad, sino lo que pretenden es incluir, pero incluir denota o te acoplas a lo que yo hago, o en casos de los países, específicamente Canadá, Estados Unidos, México, Latinoamérica en general, ¿no? O te incluyes o mueres, ¿no? Era así este. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna participación. ¿No? Ok. Am, bueno, vamos a leer lo que dice Alma. ¿Sale? Vamos a leer lo que dice Alma. Ella comenta lo siguiente. Algunos de los fines comunes que habían entre los modelos de Sonia Nieto, Carl Grant y Chris era la equidad de oportunidad, explotar al máximo el potencial del estudiante, eliminar el racismo, la exclusión, fomentar el comprendimiento, crearles una visión que todos somos más iguales que diferentes, y el valor de la diversidad cultural. Pero fíjate cómo dices, crearles, ¿no? Crearles. Y nosotros no podemos crear nada porque no somos dioses. Lo que podemos es proponer las herramientas, lo que podemos es eh, compartir, ¿no? O en este sentido, tratar de la misma manera, ¿no? Es decir, o de la manera que quieran ser tratados, ¿no? Porque a lo mejor hay un dicho por ahí, trata como quieres ser tratado, ¿no? Pero a lo mejor la otra persona no quiere ser tratado como tú quieres ser tratada, ¿no? Porque somos personas diferentes y entonces quizás queremos tratos diferentes, entonces hay que tratar como el otro quiere que sea tratado. Y en ese sentido no podemos crearles nada, porque no somos, es muy pretencioso, ¿no? Como educadores, como educadoras, um, no vamos a enseñar nada. Es ser muy orgullosos de nosotros. Es decir, yo no puedo venir y decirles es que les voy a enseñar algo, ¿no? Les voy a enseñar algo. Eso no es posible porque yo no puedo enseñar nada. Lo que yo puedo hacer es compartir, ¿no? Y ustedes pueden aprender lo que ustedes quieran aprender, ¿no? No es necesariamente lo que yo digo que tengan que aprender, porque eso es imponer algo. Y nosotros no podemos imponer algunas cosas, ¿no?
nosotros lo que podemos proponer es precisamente este conocimiento, y este conocimiento cada uno de nosotros lo puede adquirir o no, o dejarlo de adquirir. Es decir, nosotros no podemos decir a las personas, no, es que yo enseñé a leer a todos los niños, cuando ese es un proceso natural de todos los niños. Todos los niños aprenden a leer, ¿no? Sobre todo si tienen ahí las herramientas. Y decir que yo les enseñé es pretender que soy un superdotado o una superdotada, ¿no? Que sabe muchas cosas, ¿no? Y que entonces, yo sí sé enseñar, porque soy un buen profesor, porque, ¿no? Ahí entra el egocentrismo. Nosotros como docentes no debemos de pretender eso, sobre todo porque están en un nivel, digamos, educativo inferior. Ah, pero ¿qué tal si viene alguien en ese sentido egocentrista? Viene el profe Rafael y en ese sentido de hacer sentir menos, por ejemplo, a Jazz, ¿no? Le empiezo a decir, es que yo sé esto, es que yo sé el otro, es que yo sé aquello, es que yo... Ah, bueno, ahí en ese sentido de igualdad, bueno, demostramos quién es el que sabe más. Y a lo mejor Jazz me dice, ah, sí, pues usted sabe eso, ¿dónde lo leyó? ¿Qué autor? Porque mire, este autor dice esto y esto y esto, y este autor dice esto otro, ¿no? En ese sentido, bueno, ahí sí debemos de demostrar nuestro conocimiento, pero en el sentido de estos escaños inferiores en el conocimiento, nosotros debemos de ser en ese sentido al mismo nivel del conocimiento que los otros, ¿no? Para que el conocimiento se pueda compartir. En ese sentido, solamente de reflexionar sobre crearles cosas, porque nosotros no podemos hacer eso. Dice Bere. Bere comenta, los enfoques y modelos propuestos para la educación multicultural se basan en estudiar a fondo la realidad social con un fin que pretende es crear un ambiente escolar donde las escuelas tengan valores y actitudes democráticas y no racistas. Sí, proporcionar estos ambientes, ¿no? Es decir, proponerlos, ¿no? En este sentido de Leckendorf, ¿no? De la filosofía Tojolabal, ellos no fueron a imponer algo, claro que sí fueron y compartieron conocimientos, pero ellos aprendieron mucho también de esos conocimientos, de esa comunidad indígena, participaban en las festividades, en la cultura indígena, aprendieron la lengua estando ahí, es decir, están precisamente respetando la cultura del otro, compartiendo su cultura y abriendo una relación en este sentido intercultural, ¿no? Bien, bueno, entonces continuamos con los modelos. Tenemos varios enfoques y modelos, ¿sale? Estos enfoques y modelos tienen que ver con estos intentos por, pues en ese sentido, incluir a la gente que no tiene nuestro mismo pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en este modelo de las políticas asimilacionistas, que son modelos o programas de compensación, las políticas integracionistas, ¿no? Las políticas pluralistas, y en ese sentido vamos a ver estos de manera más a detalle. En este sentido de la política asimilacionista, ¿qué es lo que pasa con esta política asimilacionista? Leo tal cual el texto. Dice, pretende la absorción de los diversos grupos étnicos en una sociedad que se supone relativamente homogénea, imponiendo la cultura del grupo dominante, ¿no? Es decir, bueno, es que ustedes hablan náhuatl y bueno, ojo, una anotación aquí o una acotación. La cultura dominante no forzosamente tiene que ser la cultura mayoritaria, ¿no? Es decir, la cultura dominante puede ser
un ejemplo. La cultura dominante en este sentido que nos han enseñado la educación, en este sentido que nos han enseñado la escuela, en ese sentido el dominante es el profesor o la profesora, ¿no es cierto? Y nosotros somos muchos, pero aunque seamos muchos y el profesor o la profesora sea solamente uno o una, el que manda jerárquicamente es el profesor o la profesora, ¿no es cierto? Y en ese sentido, se impone lo que el profesor o la profesora diga, ¿no? Esto es lo que nos han enseñado a través de la historia o nos han enseñado a través de nuestra, pues de nuestra educación, ¿no? En este sentido de estudiantes, lo cual pasa, fíjense cómo es bien complejo esta parte, porque lo cual pasa también a estos aspectos políticos, ¿no es cierto? Porque el que manda, el presidente o la presidenta de la República, es solamente un pequeño puñado, ¿no? Y son los que mandan, son los que dicen qué se va a hacer en el país, son los que dicen qué cosa se va a saquear, etcétera, etcétera. Y nosotros, aunque somos muchos, como estamos en ese sentido educados así, pues bueno, dejamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó el sexenio anterior con Peña Nieto, por ejemplo? Vendió playas, vendió espacios culturales de los mexicanos, iba a ser un aeropuerto internacional con calidad de primer mundo, cuando no estamos en un primer mundo, en un espacio donde la inversión era precisamente muchísima porque se inundaba, porque habría que estar manteniéndola y el recurso era demasiado, pero no importa, pues los mexicanos lo pagan. Es decir, ¿quién de nosotros dijo algo? ¿Quién se levantó? ¿Quién investigó? ¿Quién? No, pues es que son los que mandan, ¿no? Es decir, en ese sentido, asimilacionista. Fíjense cómo lo que se intenta hacer es homogenizar a la sociedad, ¿no? Imponiendo la cultura del dominante, imponiendo la cultura de, pues de las personas que vienen a, pues, apropiarse del país, ¿no? Es decir, ahora nosotras entendemos que la educación no va en ese sentido. Está bien, es el profesor, es la profesora, pero yo creo esto, sobre todo en universidad ya se da mucho más, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice por esto y esto y esto. No, pero soy el profesor, pero ¿y qué? ¿No es humano? No también le dan ganas de llorar, no también le dan ganas de ir al baño, no también, es la misma cosa, ¿no? Dice Le Mens Chos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? En ese sentido, no tendríamos por qué ser asimilacionistas, tendríamos que respetar. En este sentido, el enfoque asimilacionista es precisamente homogenizar. Eso es lo que pasa también dentro de las escuelas. ¿Cuántos de nosotros fuimos a la escuela y nos uniformaban de la misma manera? ¿No? Aunque sea en una escuela pública, ¿no? Nos uniformaban de la misma manera para homogenizar a los alumnos. Las niñas con su faldita, su suéter, su blusa, ¿no? Los varones con su pantalón, su suéter, su camisa, ¿no? Todos homogéneos. Cuando no sabíamos si de verdad el niño o la niña venía desayunado de casa o venía golpeado o venía, no sabíamos cómo, ¿no? Pero en ese sentido asimilacionista hay que homogenizar. Mismo Vasconcelos decía, Vasconcelos, no sé si recuerden quién es, pero fue el primero en intentar hacer una educación para el país. Mismo Vasconcelos lo que pretendía era precisamente castellanizar a todo mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues en ese sentido de homogenizar, ¿no? Vasconcelos, ¿no? Que fue un tipazo para su época, es decir,
fue la persona que organizó la Secretaría de Educación, o bueno, en ese momento se llamaba de otra manera, ¿no? Pero que no vio las diferencias entre lo que debemos de aprender, sino que intentó estandarizar. Además, claro, porque es más fácil estandarizar las cosas que buscar solución para cada una de las diferentes formas de pensar. En ese sentido, la política asimilacionista, es decir, todos los alumnos de minorías étnicas deben ser conducidos, fíjense, esto lo estoy leyendo textualmente. Los alumnos de minorías étnicas deben de ser conducidos a liberarse de su identidad étnica, pues de lo contrario, sufrirán un retraso en su carrera académica. Se corre además el riesgo de la tensión y vulcanización étnica. No sé si entendemos esta parte que dice esto textualmente, pero en palabras, digamos, más comunes, dice, hay que, pues, designorizar a la gente étnica, ¿no? Pues en primera porque les va a hacer daño, ¿no? Pues se van a seguir ignorantes, ¿no? Si no se quitan su lengua, si no se quitan su costumbre, si no se quitan su forma de vestir, si no se quitan su forma de respetar a la naturaleza, van a seguir ignorantes, ¿no? Y en ese sentido, pues nos van a atrasar a nosotros como país, nosotros que somos de primer mundo y que tenemos otro conocimiento y que podemos explotar todo. Ellos no cortan un árbol porque tienen que estar ahí pidiéndole perdón y disculpas. Eso es ignorancia, ¿no? Hay que sacar la mayor ventaja de los árboles. Hay que cortar, pero en cantidad para vender, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que liberarlos de su ignorancia, ¿no? Porque si no van a tener un retraso en el conocimiento, porque no saben hablar inglés, no saben hablar francés, no saben hablar castellano, pues no van a avanzar. Pero además dice, fíjense, lo vuelvo a leer, se corre además el riesgo de desarrollar la tensión y vulcanización étnica, ¿no? Es decir, hay que sacarlos de su ignorancia, porque si los dejamos ahí y los presionamos, son tantos que no sea que se vayan a dar cuenta que son tantos y nos vayan a causar un problemita, ¿no? Se vayan a volcar contra nosotros y tengamos una guerra y no sea que nos vayan a ganar, ¿no? Nos vayan a dar en toda la torre, ¿no? Eso ha pasado en nuestro país. Por favor, lean a Canek. Es una historia estupenda de Emilio Abreu, que habla precisamente de esto, de esta vulcanización étnica, ¿no? Cómo él siendo un indígena, ¿no? Cómo él siendo un indígena tiene más conciencia que los que se supone son de la clase alta. Pero no les doy un spoiler. Lean a Canek, de Emilio Abreu, ¿no? Les va a dar esta idea de la vulcanización étnica, ¿no? Les leo un poquito de lo que dice España, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Señala, fíjense, esto está escrito. Dice, la experiencia, fíjense nada más cómo están viendo a pues ellos les llaman los indios, ¿no? En ese sentido de desprestigio. Recuerden que la palabra indio es en este sentido, connotativo de desprestigiar al otro, ¿no? Ay, es que a ti nunca se te va a quitar lo indio. Tenías que ser un naco, ¿no? Y a lo mejor el que está diciendo eso es de color más oscura que al que le está diciendo. Pero bueno, fíjense lo que dice. La experiencia nos demuestra que el único camino en el que los indios pueden superarse y civilizarse es arrancándolo de sus ambientes familiares
y manteniéndolos alejados de sus hogares un tiempo suficientemente largo de manera que puedan adquirir aquellos hábitos de orden, de trabajo y esfuerzo sistemático que nunca aprenderán en sus casas. El regreso a sus hogares, aunque sea temporal, tiene efectos nocivos, incluso después de 1 o 2 años de alejamiento, y puede dar como resultado la pérdida de todos los valores adquiridos, ¿no? Fíjense qué terrible pensaban los gobiernos. En este sentido, espero que lo vinculemos en este sentido del capital, ¿no? En este sentido del capital con el que empezaba yo al inicio de la clase. Es decir, es que lo que yo quiero con esos indios es que trabajen, pero si están pensando en sus casas, si están pensando en su familia, si están pensando en sus hogares, si están pensando en sus costumbres, no voy a hacer que trabajen. Necesito que trabajen para que este país siga creciendo. Necesito mano de obra barata. Y en ese sentido, pues hay que arrancarlos de sus familias. Yo espero que hayan podido ver el video se me olvidó su nombre, pero de este compañero youtuber que hablaba precisamente de cómo arrancaban a los niños a los 5 años de sus hogares y se los llevaban a una especie de... Ya se me fue el internet. Ay, Dios mío, denme un momentito. Un momentito, vamos a cambiar aquí, activar, este se va a... una disculpa, se me fue por un momentito el internet, pero les decía que se llevaban a los niños de 5 años a estos espacios como de orfanatos, es decir, secuestraban a los niños de sus casas y se los llevaban a los orfanatos específicamente para que perdieran sus costumbres, perdieran su lengua, perdieran su apego a su tierra, ¿no? Es decir, era terrible, ¿no es cierto? Imagínense, no sé cuántos de nosotros ya tenemos hijos o hijas, ¿no? Bueno, en mi caso no, pero tengo sobrinitos. Y tengo un sobrinito de 7 años. Imagínense que pues viniera el gobierno y me dijera, no, pues es que me voy a llevar a su hijo, pero ¿por qué? No, no, me lo voy a llevar y traigo gendarmes y todo y se lo llevan porque la forma en la que yo lo educo no les gusta, ¿no? Imagínense cómo se sentiría, sobre todo los que ya tenemos hijos, o aún en la edad que tengan, ¿no? Ya, no sé, si ya tiene alguien hijos grandes de unos 18 o 20 años, aún cuando tienen 18 o 20 años se van de casa, sentimos feo, ¿no? Ahora que nos los vengan a quitar, ¿no? Bueno, en ese sentido, fíjense cómo es que se pensaba en este modelo asimilacionista, era terrible. Voy a leer algunas cosas. En el caso de Irving, dice, seguramente es de lo que estábamos hablando hace un ratito, bueno, de la clase en sí, pero cuando hablaba yo de Canek, dice, ahí es donde entran las distracciones que nos dan a través de los medios de comunicación, donde solo nos informan lo que les conviene y en muchos casos son noticias falsas, una forma de tener el control sobre nosotros. Sí, hay una película por ahí, también se las recomendaré, hoy es sábado, vámonos con nuestra pareja, nuestro novio, nuestra novia, ¿no? Sentémosla en el sillón ahora que no podemos salir a los cines o a algún otro lado, sentémosla al sillón, abracémosla, tengamos ahí nuestras palomitas, un buen, un buen tecito o algo lo que les apetezca y vean esta película. Se llama El Quinto Poder. La película se llama El Quinto Poder y bueno,
habla un poco de la vida de Julian Assange, ¿no? Seguramente que lo hemos escuchado, este hombre que ha guardado mucha información, ¿no? Y que la información es un poder muy importante, en el sentido de lo que dice Irving, ¿no? De que nos informan las cosas que ellos quieren. Claro que nosotros, en este sentido ya más crítico, en este sentido ya más propositivo, en este sentido más consciente, ¿no? Siendo ya, pues todos unos universitarios, ya no vamos a creer noticias del canal de las estrellas, ¿verdad? Ya no vamos a creer noticias del canal de los canales televisivos como Azteca 7, Azteca 13. Es decir, ya sabemos que lo que dicen ahí es mentira y es para vender, ¿no? Porque es un negocio. La información es el negocio, ¿no? Ahora seguramente que nosotros nos informamos en otros medios, por ejemplo, en medios más oficiales, ¿no? O, por ejemplo, en algunos medios de algunas personas que están trabajando en YouTube, ¿no? O que están trabajando, informando, utilizando algunas plataformas que son más creíbles, ¿no? Es decir, que eh, realmente son más veraces, ¿no? Seguramente nosotros ya no leemos el Universal, si es que alguna vez leíamos el Universal, ¿no? El periódico, ¿no? O algunos otros periódicos, ¿no? Que finalmente eh, traen puras cosas amarillistas, ¿no? Y cosas que no ayudan eh, pues a la conciencia, ¿no? Y para ejemplificar esto, en este sentido de la información, les voy a contar una historia para que quede más clara, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y con esto vamos a intentar ir cerrando, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se empezaron a hacer experimentos, ¿no? Experimentos, pues, tan tontos, ¿no? O tan geniales o tan espantosos, ¿no? Por ejemplo, uno de los experimentos era de que juntaban a los dos cerebros, es decir, a la gente, ya sea un hombre y a una mujer, de los que tuvieran un alto coeficiente intelectual y los hacían procrear, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver si el niño salía con el doble de inteligencia, ¿no? Ahora sabemos que eso no es posible, pero bueno, fue un experimento. Y otro experimento que explica esto que les estoy comentando con respecto a la información que recibimos, ¿no? Y que a veces no sabemos, eh, pues, digamos, desenrollar, desenvolver, destrozar, es decir, somos tan crédulos que lo creemos todo, ¿no? Se hizo un experimento en este sentido de dos reos, de dos judíos, ¿no? Los nazis se llevaban a dos judíos, ¿no? A un judío lo ponían fuera del espacio, había digamos, había un vidrio, una ventana para que viera lo que le iban a hacer al otro judío, y entonces al primer judío lo metían en una mesa, ¿no? Lo metían al cuarto, lo ponían en una mesa, lo amarraban, ¿no? Eh, le vendaban los ojos y después con un cuchillo, algún objeto punzocortante filoso, le, le cortaban las arterias, le cortaban arriba de las muñecas, ¿no? Le cortaban también a un lado de los pies, arriba de los pies, es decir, donde están las venas, y le cortaban el cuello, ¿no? Y entonces lo desangraban. Y el segundo sujeto que estaba viendo veía cómo le estaban haciendo al primero, ¿no? Y entonces, pues el primer sujeto de experimentación eh, se desangraba, ¿no? Se desangraba y perdía la vida y digamos,
se revoloteaba en la mesa, pero como estaba amarrado, pues bueno, ahí moría. Y ese primer sujeto de experimentación perdía la vida en 10 minutos, ¿no? Y entonces el segundo sujeto de experimentación lo metían también a la plancha, digamos, ¿no? Lo metían a la plancha, lo amarraban de la misma manera, él ya sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Fíjense cómo influye psicológicamente eso que vemos. Él ya sabía lo que le iba a pasar y entonces no quería, pero de todas maneras entre todos lo llevaban y, lo metían a la plancha, lo amarraban, le vendaban los ojos y al segundo sujeto lo único que le hacían es que entre 5 sujetos le ponían hielo en las manos, bueno, en la parte de arriba de las manos, donde habían cortado al primer sujeto, le ponían hielo, ¿no? En todas las partes donde le habían puesto al primer sujeto, ¿no? Y entonces el segundo sujeto de experimentación pensaba que lo habían cortado, aunque el hielo es frío y con el calor del cuerpo se derrite, y entonces sentía como el agua le iba cayendo y entonces pensaba precisamente que lo habían cortado. Y también gritaba y también se movía y también, ¿no? Y ese segundo sujeto moría en 5 minutos, ¿no? Con su sangre adentro. Es decir, fíjense qué tan poderosas son las cosas que vemos, que a veces creemos algo a pie juntillas, como dice Mario Benedetti, ¿no? Que no es cierto. ¿Por qué? Porque nos vendan los ojos, porque nos hacen ver algo y nos vendan los ojos, ¿no? A eso también se le llama la teoría del shock. ¿Sabían ustedes que también en ese sentido de la teoría del shock, eh, ponen en shock a la persona? Eso lo empezaron a utilizar mucho los delincuentes en este sentido de que te hablaban a tu casa. Oiga, tengo a su hija aquí presa y se la voy a mandar en pedacitos. Y te hablan a la 1 de la mañana, estás bien dormido, tú contestas adormilado, te paras y dices, ¿dónde? No, ¿por qué? Y no, te pones en shock, hay un shock, ¿no? Y a lo mejor tu hija está durmiendo en el cuarto contiguo, pero como oyes gritos y como oyes cosas, ¿no? O te hablan de un familiar, ¿no? Después, es que sabe que le hablo porque su familiar se chocó. ¿Cuál familiar? ¿Qué no es usted, pariente de, no sé, por ejemplo, decir, de Bere? Ah, ¿cuál Bere? No, pues de Bere tal. No sé cuál. Ah, no será Bere la de no sé qué. Y sus hijos son, sí, exactamente, sus hijos. Y sus hijos están bien mal. Se los llevaron al hospital. Necesitamos que nos deposite, que no sé qué. Y tú en ese sentido de estar en shock, haces lo que te dicen. En ese sentido, bueno, lo de la información, ¿no? Nosotros debemos de saber bien cómo nos estamos informando, cuáles son las informaciones verdaderas, distinguir de estas noticias falsas o las fake news, ¿no? De estas noticias verdaderas. Bueno, cierro. Leo lo que dice Guadalupe y voy a ir más rápido con de respecto a los demás temas. Antes de leer, no sé si tengan alguna aportación, alguna pregunta, algo que quieran comentar. ¿Todo bien? Bueno, supongo que ese silencio indica que todo está bien. Guadalupe dice, habla sobre la multiculturalidad y la interculturalidad, donde nos dice que la experiencia nos demuestra que el único camino en el que los indios pueden superarse y civilizarse, pero para esto ellos deben de ser erradicados de sus ambientes familiares y manteniéndolos alejados de sus propios hogares un tiempo suficiente, largo para, bueno, lo que ya habíamos comentado, ¿no?
que, bueno, no está correcto, ¿no? Imagínate, Guadalupe, que si ya eres mamá, a los pocos años te quitaran a tu hija o a tu hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no está correcto. Leo lo que dice Reagan en 1981, hace 40 años, no tiene mucho tiempo. Dice, es absolutamente equivocado y va contra el concepto de América proporcionar programas educativos bilingües que, como públicamente se ha admitido, solo sirven para mantener la lengua materna de los estudiantes e imposibilita la adquisición adecuada del inglés, impidiendo el acceso al mercado de trabajo, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, Reagan, diciendo esas cosas, ¿no? Es decir, que estos tipos de modelos bilingües lo único que hacen es mantener la lengua, pero no sirven para nada más, ¿no? Lo cual ahora nos damos cuenta que no es de esa manera. Bueno, hay otros modelos. Más rápido lo explico. El modelo segregacionista. ¿Qué es el modelo segregacionista? Pues bueno, hacer precisamente esto que los Estados Unidos hacían en su principio, ¿no? Aún ahora Estados Unidos tiene reservas indias. Esta es parte de ustedes, pero es que Estados Unidos es todo de los, pues no son indios, son los apaches, ¿no? Son los apaches. O tener, por ejemplo, escuelas para negros, o tener, por ejemplo, escuelas solo para mujeres, o tener escuelas solo para hombres, o tener escuelas solo para discapacitados, o tener escuelas solo para los indígenas, ¿no? Es decir, segregan, ¿no? Está bien, les vamos a dar educación, pero esta educación es solamente para los negros, ¿no? Eso tuvo muchos problemas digamos, en estos países. O, por ejemplo, la escuela solamente para abogados. No había escuela para abogadas. Es decir, no se permitía, ni siquiera existía mujeres en la abogacía. ¿No por qué? Pues porque era solamente para varones, ¿no? Estaban segregando a eh, precisamente a las mujeres a un espacio de la casa. De hecho, hay una película por ahí, hay una película también muy buena que habla precisamente pues de eso, ¿no? Precisamente de que había cosas solamente para las mujeres, ¿no? Déjenme ver si encuentro el nombre de la película, se las comento. Por aquí la tengo. Em, bueno, no sé si les he comentado que yo soy cinéfilo, entonces me gusta tener varias películas. Pero se me escapa se me escapa la película. No sé realmente. Déjenme ver. Es mi primera vez. No. Bueno, no me acuerdo de la película, pero habla de una mujer específicamente que pues está en ese sentido de querer estudiar la abogacía y no le permiten, y es el punto de referencia para las demás abogadas, ¿no? Ya me acordaré, se las pasaré en algún momento, ¿no? Y que es precisamente lo que dice Brenda, ¿no? Las características eran diferentes, y ahora ya sabemos que, o tendríamos que enterarnos de que se deben de respetar y además trabajar con ellas, ¿no? Pero que antes no se hacían. Bueno, no recuerdo la película, así que ya se las pasaré después.
Y en ese sentido, el modelo segregacionista. Y luego viene el modelo compensatorio, ¿no? Es decir, eh, se compensaba al niño por ser o porque se creía específicamente culturalmente desvalido, ¿no? Es decir, porque, pues pobrecito, lo que les decía, no tienen la capacidad, no tienen la lengua, entonces hay que compensarlos con algo. Un modelo compensatorio que todavía se seguía trabajando hasta antes del 2018 era precisamente el Prospera, ¿no? Eh, Ese era un modelo compensatorio, no arreglaba nada, ¿no? Pero sí convenía, ¿no? Sí convenía porque al país necesitaba gente más pobre, necesitaba gente que trabajara más duro, que no fuera a la escuela, que no tuviera esta conciencia y pues las que podían fabricar más niños eran las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres se les tomó en este sentido, no como mujeres, sino como fábricas de niños. Entonces, mientras más hijos tengas, más te pago para que tengas hijos. A mí me conviene porque yo gobierno, necesito gente eh, que ignore cosas, que no cuestione, que tenga las habilidades básicas para crear más economía, pero que se conforme con mirar el fútbol en la noche, ¿no? O el fútbol en los fines de semana, porque toda la semana tiene que estar en la fábrica y le pagan una miseria y eso es lo que me conviene a mí como país porque yo obtengo más dinero, ¿no? Medio regalo dinero a estas mujeres, ¿no? Para que sigan teniendo hijos y el ciclo sigue, ¿no? Yo me hago más rico. En ese sentido era un modelo compensatorio, ¿no? Porque no se les tomaba en cuenta, pues en ese sentido, pues a las mujeres, ¿no? Muchas de ellas se enfadaron porque ya no les daban dinero o ya no se les dio dinero, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido del modelo compensatorio. Ya para ir terminando, déjenme leer lo que dice su compañera Jazz. Su compañera Jazz comenta lo siguiente. En la actualidad, la discriminación es un problema social que a pesar de que en nuestro México tenemos una amplia variedad cultural, no somos lo suficientemente respetuosos para aceptarlo dentro de nuestro grupo social o un ejemplo claro es que cuando una persona indígena se acerca a una institución pública o de gobierno se les niega el derecho a ser atendidos. En mi caso fui testiga de una discriminación en un hospital regional donde tenía 24 horas una mujer embarazada esperando a ser atendida para hacer un parto en emergencias y nunca se le dio atención porque no hablaba castellano. Como resultado, su bebé, como resultado, un bebé muerto de ella. Supongo que él murió su bebé, ¿no? Em, sí, fíjense que, como dice Jazz, ¿no? Es terrible eso, ¿no? Porque eh, no se les apoya a esa gente, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en Chiapas yo me enteré de una mujer que pues se hizo cesárea ella misma, ella con el cuchillo de la cocina se cortó su vientre y luego con hilo se cosió ella misma para poder sacar a su hijo, para poder dar a luz a su hijo, ¿no? Y por desgracia sigue sucediendo en estos contextos, sigue sucediendo y lo peor de todo es que nadie denuncia estos contextos, nadie denuncia estas atrocidades. Eh, no debería de suceder. Nosotros en ese sentido deberíamos de denunciar, ¿no? Si ya lo vimos, debemos de denunciar en este sentido anónimo, ¿no? Y sacar estas evidencias de que pues no se le ha atendido, cuándo se le va a atender.
¿no? Y todo porque no habla una segunda lengua, que es el castellano, pero no es obligación de la persona indígena hablar castellano, es obligación de la persona que atiende, es obligación del profesor que va a dar clases a hablar la lengua, ¿no? Porque se supone que somos educados, ¿no? Que ya tenemos una educación y que deberíamos de, o al menos buscar los medios para solucionar el problema. Eh, claro. Dice, pasé por lo mismo y eso que no hablo una lengua indígena, sino que discriminan por el estatus económico. Sí, claro, es eso, compañera Mayra, también. En ese sentido de que nos creemos de la realeza. Bueno, supongo que nosotros que estamos en este contexto no lo vemos así, ¿no? Pero lo que decía Irving, lo rescato nuevamente, nos malinforman, ¿no? Es decir, Eduardo Galeano habla en este sentido de la escuela del mundo al revés, ¿no? Y habla pues de que de las apariencias, ¿no? Hay algunos personajes que sigo por ahí en las redes sociales, hablan de podcast, Diego Rosarín y Farid Diego, o Farid Diek, hablan también de algunos autores, me parece que él habla de un autor de Ridas, ¿no? Él dice que, o ellos lo comentan, yo lo cito a ellos, dicen que antes presumíamos, eh, no, que pasamos del ser al tener, ¿no? Que pasamos del ser al tener. Es decir, también lo que dice Eric Fromm, del ser y tener. Que antes éramos, ¿no? No teníamos, pero éramos. Y luego pasamos al tener. Ahora somos si tenemos. Es decir, si tenemos un buen celular, si tenemos un buen coche, si tenemos una buena casa. En el caso de los varones, si tenemos una mujer modelo, ¿no? En el caso de las mujeres, si tenemos un hombre pudiente, ¿no? Es decir, si tenemos, ¿no? Si tenemos. Y pasamos del ser al tener, ¿no? Y después al aparentar, ¿no? Ahora aparento ser algo. Ni siquiera lo tengo. Ahora lo aparento, ¿no? Lo cual es terrible. Y a veces nosotros queremos aparentar ser de la pues de este estatus medio cuando no lo somos, ¿no? Cuando no lo somos, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, ay, sí está re jodido, pero no se ve él, no se ve ella, también está de la misma manera, ¿no? O estamos peor que el otro, ¿no? Es decir, aparentamos cosas que no tenemos. Y en ese sentido, precisamente, es lo que pasa con esta gente. ¿No? En esta gente, en el caso de Mayra, que la discriminaron o hubo esta discriminación solamente por no tener pues bueno, esta economía para pagar un servicio que se supone es gratis, ¿no? O que debe de ser gratis. Es más, cuando nosotros nos cobren una consulta, no debemos de decir nada. Lo único que debemos decir es pagar la consulta y hacer un reporte. Eso se debe de denunciar, no para que se investigue, pues si viene de los programas federales, viene a las instituciones médicas y de hecho desde el 2019 a principios de 2019 no se debe de cobrar nada en el hospital, ¿no? En cualquiera de estos hospitales. Y yo lo puedo sostener porque en el caso de mi hermana, la acompañé pues a su parto, ¿no? Y fuimos al hospital regional de aquí, de Apizaco, y no le pidieron ni un peso, nada, la atendieron, ¿no? Claro que es un contexto diferente,
la gente de aquí, pues de estos lugares, digamos, pues no se cree superior porque el nivel de vida de toda la mayoría de la gente es más o menos igual, entonces no hay una desigualdad económica, digámoslo así, ¿no? Pero en el caso de las comunidades más lejanas, pues digamos, las enfermeras, los médicos tienen un sueldo, no pueden vivir más holgadamente, etcétera. Entonces puede que nos salga el pavo real que a todos seguramente nos va a salir en algún momento, ¿no? Cuando salgamos de la licenciatura, ¿no? Vamos a pensar que sabemos mucho, vamos a pensar que somos ya los licenciados, vamos a pensar que ahora sí, ya salí, ¿no? Eh, que pues, no nos preocupemos, a todos nos pasa, ¿no? Incluyéndome, ¿no? También me pasó, pero vas aprendiendo con el tiempo que el conocimiento es infinito y que de verdad lo que sabes es una miseria, ¿no? Con respecto a lo que se puede saber. En ese sentido, esta parte, ¿no? Dice Mayra, sí es gratuito, pero a veces ofrecen dinero a otras personas para que las atiendan más rápido. Sí, por desgracia, eso sucede todavía. No podemos, no podemos cambiar eso si nosotros mismos no, pues no precisamente denunciamos, ¿no? Y olvídense de que, eres un chillón, tú fuiste. La denuncia se hace anónima y que vengan y revisen. Adelante, Irving, y con eso vamos cerrando. Profe, buenos días. Más que una opinión de clase, es más como una duda Ajá, y una inquietud. ok. Respecto al tema que estaba mencionando de los, bueno, ay, se me fue la onda, pues de los lenguajes o de las lenguas de personas indígenas. Ujú. Nosotros como carrera o no sé si como escuela, a lo mejor usted conoce un poquito más de eso, en si hay una posibilidad o alguna herramienta que nosotros nos permita por parte de la institución Ujú. aprender alguna lengua, o sea, un curso o algo que nos ayude como para reforzar, porque creo que al final de cuentas, pues eso sí nos ayudaría a nosotros como futuros docentes, Claro, pues hablarlo, ¿no? Incluso hasta lo que es el lenguaje de señas, ¿no? Porque al sí. menos yo siento que en ese aspecto no se ha apostado mucho por aprender eso, ¿no? Creo que eso, la normal, me parece la única que enseña eso, pero Ujú. no sé si aquí en la escuela o algo así nos pueda Ok, eh, ok. dar oportunidad. Muy, muy buena pregunta, Irving, muy buena pregunta. En el caso de la universidad no tiene ningún programa que incluya una lengua. Em, bueno, desde mi experiencia, en mi experiencia en la universidad, por ejemplo, hay una compañerita de ustedes que ahorita está haciendo su titulación ya, pedagoga, ya casi se titula, ya hizo su tesis. Em, Ella está estudiando náhuatl por su parte, ¿no? Bueno, hay que comprender ciertas cosas. La primera es que para aprender otro idioma, es cierto que lo podemos aprender fuera del lugar, pero nos va a costar mucho más trabajo. Entonces, para aprender otro idioma, cualquiera que este sea, llámese una lengua indígena, náhuatl, totonaco, mije, maya, tarasco, cualquier lengua, lo ideal sería estar en la comunidad donde se habla esa lengua, estar en contacto con la gente que habla esa lengua y les aseguro que en un año ustedes hablarían la lengua medianamente bien, ¿no? Pasa lo mismo con cualquier otro lenguaje, francés, inglés, portugués, ¿no? Lo puedes aprender fuera de, en una escuela, por ejemplo, ¿no? Pero no estamos hablando esa lengua todos los días, ¿no es cierto? No escuchamos esa lengua todos los días. Y la manera más fácil de aprender una lengua es precisamente en la comunidad o en el espacio donde se encuentre el hablante de la lengua.
Con respecto a la respuesta de si la institución tiene algo, no, no lo tiene. Podríamos quizás platicar con el compañero Saúl para si él pudiera precisamente o buscar a una persona o que buscáramos a una persona que nos pudiera dar clases de, pues de la lengua indígena, ya sea náhuatl o totonaco o cualquier otra lengua, ¿no? Obviamente, pues tendría que ser ah, por pago de nosotros, ¿no? Por pago de nosotros. Dice su compañera Mayra, inglés. Bueno, pero ya sería por pago de nosotros. Tendríamos que organizarnos y tal vez hacer el pago a el compañero o la compañera que nos ayudara, ¿no? En el caso de otras lenguas, pues bueno, hay espacios, ¿no? Yo les comentaba en algún momento que yo intento aprender la lengua francesa porque tengo algunos planes a futuro y pues sí, para aprender una lengua es cara. Me sale lo mismo estudiarla aquí que estudiarla en el extranjero. Claro, con los inconvenientes del extranjero de pagar todo y de que te den permiso de entrar, ¿no? Pero por ejemplo aquí, por estar pagando francés, nada más para que se den una idea de lo que deberíamos de pagar de una lengua indígena, ¿no? Am, yo voy a pagar más o menos como 10,000 pesos por un semestre, ¿no? Como 10,000 un semestre. Entonces, en ese sentido de la equidad, tendríamos que pagar más o menos lo mismo por una lengua indígena, ¿no? Entonces, pues esa sería la respuesta. En el caso de que queramos aprender otra lengua que no sea indígena, bueno, siempre hay espacios educativos pero sí son caros, digamos, son caros. Y pues no te asegura que aprendas el idioma porque pues solamente lo hablas, solo practicas en la clase y después todo el tiempo estás hablando en castellano, entonces es un poco más difícil. Eh, Hay, claro, varios métodos como escuchar música en el idioma, cómo intentar empezar a leer en el idioma, cómo escuchar audios en el idioma, ver quizás series, videos, películas en el idioma, etcétera. Pero bueno, eso es ya muy, muy independiente. Bueno, no sé si contesté tu pregunta. En el caso de la universidad no tiene, creo, hasta donde yo sé, un programa que implique esta parte, ¿no? Del idioma indígena, lo cual sí sería muy interesante, sobre todo para estas comunidades que están en Tetela, por ejemplo en Ometepec, me parece que ya no se habla náhuatl, pero por ahí es cerca, sí, ¿no? Sí, sí se habla. En Xaltatempan, dice mi madre, por acá me está pasando los datos en Xaltatempan y en otros espacios sí se habla el náhuatl y sería importante pues aprenderlo, ¿no? Aprenderlo. Entonces, pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algo que quieran comentar y si no, yo daría por cerrado este capítulo, este episodio o esta charla que siempre nos pasamos un buen rato en ella y les pasaría yo el trabajo de esta pues de la siguiente clase, ¿no? Que sería la 4.1 y es bases sociológicas, ¿sale? Bases sociológicas. Y les propongo un videíto. Se los reenvío ahorita porque ahí lo tiene, pero los va a enviar a un espacio vacío, ¿no? Que no existe el video, pero les reenvío el videíto ahorita terminando para que ustedes vayan a ello.
y vamos a ir empezando a cerrar precisamente esta parte de la interculturalidad. ¿Qué vamos a hacer ahí? Lo que vamos a hacer es precisamente una infografía, ¿sale? Una infografía. Busquemos bueno, ustedes me van a sorprender seguramente, pero si no, pueden buscar una aplicación, un programa que les permita hacer infografías. Alguien me recomendó Canvas o algo así. Yo no lo he usado, pero me parece que también en Geniali lo pueden trabajar, así que bueno, ya está ahí para que ustedes lo busquen la opción que más les apetezca o les quede, ¿sale? Me despido. Nos vemos dice Guadalupe. Sí, esa aplicación trae ya las plantillas. Sí, exactamente. Ya trae las plantillas, entonces ahí pueden usarla. Les envío el link en un momentito y nos vemos en la siguiente clase. Buen provechito los que vayan a desayunar y bonita tarde. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Nos vemos en un rato. Nos vemos en un Hasta ratito. luego, profe, gracias. Hasta luego, Mayra.